Aquí estás. Ven conmigo. Has dormido por mucho tiempo. Despierta ese instinto que tenías hace un año. ¿Qué demonios es esto? ¿Están comenzando a abrirse universos? ¿Grietas? No. Esto no estaba así. No. ¿Qué he hecho? Eso mismo debería preguntarte. Mira las grandes cosas que has hecho. Incluso rompiste la ruptura entre dimensiones. Provocaste una grieta multiversal. Otra sorpresita que me llevo, joven problemático. Quizás haya ocasionado esto, pero solo hay una cosa que no entiendo. ¿Y tú quién eres para decirme lo que hago? No sabes con quién te metes. ¿Con una diosa que lo sabe todo? Ay, por favor, esa historia ya me la sé. No puedes estarme diciendo lo mismo una y otra vez. ¿Puedes callarte de una vez? Ok, lo lamento lo que dije. Creo que me pasé un poco. Descuida. Aún estamos a tiempo. No solamente se trata de ti. A lo largo del tiempo, nunca se había visto durante años. En resumen, existen seres que están divididos en escalas, las cuales son aprendices, moderados, superiores y maestrías. Para alcanzar cada una de ellas, requiere un gran desempeño en su vida. Y más cuando cada usuario quiere superar cada escalón. ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Que vengo de parte de una de ellas. ¿Quieres decir que tú estás...? Eso no te incumbe por ahora, pero ya te puedes dar una idea. Sin embargo, aparte de esas escalas están ustedes, que son mortales, con poderes, y en rara ocasión sin ellos. Lo que ocasionaste fue hacer una fuente de luz donde ahora están viniendo variantes tuyas, aquí. Un multiverso en resumen. Pero por ahora hay que limitarnos. Varios tú han visto esta luz y están pasando por varios lugares que llegan aquí. Es mejor evitarlos. ¿Qué hay entonces de Lidia y el señor Huevadas? No, no me digas que ellos son... Son tus variantes. Desconozco el cómo llegarán a ti, pero lo más seguro es que pasaron más de su mundo. Quiero decir, tuvo que haber ocurrido una comunicación o alguien que le estuvo guiando para romper la grieta que los mantiene en su mundo. Y al parecer no solamente son esas variantes. Astaroth, quien es el que ha estado haciendo todo esto, parece que quiere unirse a ti. No como variante, sino por hacerse pasar por ti. ¿Cómo? ¿Es un cambiaformas? Correcto. Su energía es muy distinta a la de alguien que conozco. Pero espero que no sean mis suposiciones. Espera, ¿y tú cómo sabes eso? Y voy a seguirte preguntando. ¿Tú quién eres? Esto responderá a tu duda. ¡Lidia! ¡Lidia! ¿Qué? ¿Zeta? Si tú estás ahí, entonces... Bueno, para los tres, ya que ambos están igual, déjenme presentarme. Chloe Mirage, guardiana del tiempo, y quien vino a salvar su desastre. Y no hace falta que se presenten, los conozco muy bien. Lidia, maga de la oscuridad, nacida en un refugio donde tu padre murió y solamente teniendo a tu madre. Y tienes una hermana gemela. Espera. Señor Huevadas, hombre con la capacidad de controlar el viento, hielo y luz. Vivías solamente de tu pura felicidad con tu madre. Tu padre, a pesar de que era bueno en apariencias, fue juzgado por varios crímenes que cometió. ¿Qué? Mientras tú... creo que no necesito explicación. ¿Qué es eso de fondo?
A la mierda. ¿Tú lo hiciste? Podría decir que fueron más de 3. Aparte que no solamente son ustedes. Vas a traer a más gente, ¿verdad? Correcto, solo miren detrás suyas. Él es Shadow, un joven que vivía de una familia que lo maltrataba, pero se esforzaba en sus estudios. Es mejor que no lo provoquen, ese aspecto de oscuridad fue gracias a un accidente. Escuché que dijiste la palabra con N, hijo de perra. Nitnia, otorgada a ser una geisha, está dispuesta a descubrir el origen de su poder, el porqué de la desaparición de su tía y el por qué la buscan. Un gusto a todos. Eso es mi hermana. Por supuesto. Ese de ahí es Bell, siendo un animal, el cual vive en un mundo donde sus compañeros poseen una naturaleza distinta. Es uno de los que al principio no le interesaban, sin embargo no subestimé a un novato. ¿Qué hay? Jarvis, científica que estudia lo imposible. No solamente es una mortal, posee también energía generada del Magna. Es huérfana, así que lleva la vida sola. Hola. ¿Por qué parece tímida? No suele socializar mucho, pero se acostumbra a nuevas caras. Hola. Ella es Mel, una chica que pasa el tiempo aburrida pero a la vez divertida. Puede ser coqueta cuando ella quiere, pero no todo es felicidad para ella. Vida difícil y rara vez se pone seria. Da su mejor versión de sí misma. No te recomiendo lastimarla. ¿Qué tal, chicos? Waldrix, proveniente del mundo de los Slendytubbies. Esta sobreviviente estuvo ante una anterior catástrofe antes de la ya conocida matanza de los Teletubbies. Este sombrero lo usa para beneficios. Se ha convertido en un técnico experto en comunicaciones. Y por si me lo preguntan, no es furro. ¿Qué cuentan, camaradas? Parece que solo seremos nosotros. Están apareciendo más grietas alrededor. Y tengo que encargarme de que no se expandan. Mientras, ustedes tendrán que resolver el problema que los condujo aquí. Un momento, pero ¿qué tienen que ver mis otras 6 variantes en esto? Conexiones. Entonces ustedes deben ser... Señor Huevadas, o solo llámame Huevadas. Mi nombre es Lidia. Un gusto. El gusto es mío. Y tú debes ser... Z, ese es mi nombre. Me alegra conocerte, otro yo. También me alegro. Ya que todos nos vamos conociendo, ¿me podrían explicar qué es esa torre que aparenta ser el mismo demonio? Es lo que el mundo le conoce, un iceberg. Pensé que sería el único que conoce la existencia de esto. Me sorprendo lo bien ordenado que está. Ya ven, sin embargo, parece como si fuera un infierno total. Estos son demasiados escalones. Nunca había visto uno así. Bueno, ya viste que no es así. No recuerdo ver esas caras cuando observo a mis amigos y amigas. Tenemos similitudes, otro yo. Esas caras son fáciles de reconocer en mi universo. Si así se ven, eso significa que hay variantes también de nuestros compañeros en nuestros universos. Concuerdo con eso. Entonces, ¿cuál es el plan, Jefe Z? Como suelo hacerlo, empezaremos desde la punta de los escalones, iremos bajando a las profundidades del abismo y terminaremos este iceberg ahora. ¡Sí! Aquí nos estaremos esperando, Z en compañía.